Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien, espero que podamos seguir avanzando en esta serie de Leemos la Biblia en un año, nuestro desafío diario de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Y así seguimos avanzando. Hoy vamos a terminar, Dios mediante, con el libro de Ezequiel. Vamos a leer el capítulo 46, 47 y capítulo 48, terminando con esta visión del nuevo templo, una visión muy difícil de interpretar, de explicar y sobre todo de aplicar proféticamente a futuro. No se sabe cuándo va a ser la disposición de este templo, pero así vamos a terminar la lectura del libro de Ezequiel y con esto terminamos lo que serían los profetas mayores, la división de profetas mayores, y luego vienen los profetas menores con Daniel, Dios mediante, el día de mañana. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a dedicar a la lectura y meditación de tu palabra. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así vamos a leer el capítulo 46, siguiendo con lo que son las ofrendas y celebraciones especiales. Dice así, versículo 1. Esto dice el Señor soberano: la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los 6 días laborales de cada semana, pero se abrirá a los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. El príncipe entrará a la antesala de la entrada desde afuera. Luego se quedará de pie junto al poste de la puerta de la entrada, mientras el sacerdote presenta su ofrenda quemada y su ofrenda de paz. Se inclinará en adoración dentro del pasillo de la entrada y luego regresará por donde entró. La puerta no se cerrará hasta el anochecer. La gente común se inclinará y adorará al Señor delante de esta entrada los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. Cada día de descanso el príncipe presentará al Señor una ofrenda quemada de 6 corderos y un carnero, todos sin defecto. Para acompañar al carnero presentará una ofrenda de grano de una canasta de harina selecta y con cada cordero la cantidad de harina que él decida, y tendrá que ofrecer unos 4 litros de aceite de oliva por cada canasta de harina. En las celebraciones de luna nueva llevará un becerro, 6 corderos y un carnero, todos sin defecto. Junto con el becerro presentará una canasta de harina selecta como ofrenda de grano, y junto con el carnero presentará otra canasta de harina, y con cada cordero ofrecerá la cantidad de harina que decida. Con cada canasta de harina deberá ofrecer unos 4 litros de aceite de oliva. El príncipe tendrá que entrar por la puerta por medio de la antesala y saldrá por el mismo lugar. En cambio, durante los festivales religiosos, cuando algunos del pueblo entren por la puerta norte para adorar al Señor, tendrán que salir por la puerta sur, y los que entraron por la puerta sur deberán salir por la puerta norte. Nunca saldrán por donde entraron, sino que utilizarán siempre la entrada opuesta. En estas ocasiones el príncipe entrará y saldrá con el pueblo. Entonces, en las fiestas especiales y los festivales sagrados, la ofrenda de grano consistirá de una canasta de harina selecta con cada becerro, otra canasta de harina con cada carnero y la cantidad de harina que el adorador decida presentar con cada cordero. Con cada canasta de harina habrá que entregar unos 4 litros de aceite de oliva. Y así dice, con cada canasta de harina habrá que entregar 4 litros de aceite de oliva. Cuando el príncipe presente al Señor una ofrenda quemada o una ofrenda de paz voluntaria, se le abrirá la puerta oriental al atrio interior y ofrecerá sus sacrificios como lo hace los días de descanso. Luego saldrá y cerrarán la puerta tras de él. Cada mañana sacrificarás como ofrenda quemada al Señor un cordero de 1 año sin defecto. Junto con el cordero se presentarán también al Señor una ofrenda de grano que consistirá en unos 3 litros de harina selecta con 1,3 litros de aceite de oliva para humedecer la harina. Esta será una ley perpetua para ti. El cordero, la ofrenda de grano y el aceite de oliva se entregarán como sacrificio diario cada mañana sin excepción. Esto dice el Señor soberano.
Si el príncipe le regala un terreno a uno de sus hijos como herencia, le pertenecerá al hijo y a sus descendientes para siempre. Sin embargo, si el príncipe de su herencia le obsequia un terreno a uno de sus siervos, el siervo solo podrá conservarlo hasta el año de jubileo, que se celebra cada 50 años. Llegado ese tiempo, se devolverá el terreno al príncipe. En cambio, los regalos que el príncipe les dé a sus hijos serán permanentes. Además, el príncipe nunca podrá quitarle a nadie su tierra por la fuerza. Si le regala propiedades a sus hijos, tendrán que ser de su propia tierra, porque no deseo que ninguno de mi pueblo sea desalojado injustamente de su propiedad. El título del versículo 19 es Las cocinas del templo. Dice así: en mi visión, el hombre me llevó por la entrada que había junto a la puerta y me condujo a las habitaciones sagradas que daban al norte y estaban asignadas a los sacerdotes. Me mostró un lugar en el extremo occidental de las habitaciones y me explicó: aquí es donde los sacerdotes cocinarán la carne de las ofrendas por la culpa y de las ofrendas por el pecado, y donde también hornearán el pan hecho con harina de las ofrendas de grano. Usarán este lugar a fin de no llevar los sacrificios por el atrio exterior y poner al pueblo en peligro al transmitirle la santidad. Luego me llevó nuevamente al atrio exterior y me condujo a cada una de sus 4 esquinas. En cada esquina vi un recinto. Cada recinto medía 21 metros con 20 centímetros de largo por 15 metros con 90 centímetros de ancho y estaba rodeado por muros. En el lado interior de esos muros, por todo el alrededor, había una saliente de piedra con chimeneas debajo de toda la saliente. El hombre me dijo: estas son las cocinas que usarán los ayudantes del templo para hervir los sacrificios ofrecidos por el pueblo. Y así aparece el capítulo 47, titulado Un río de sanidad. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llevaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba a las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso a la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde En-Gadí hasta En-Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el mar Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada vez darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer, y las hojas se usarán para sanar. Tremendo. Aún esta visión que revela el surgimiento de un río que surge del templo y que llena todo el territorio y que hace que el mar salado, el Mar Muerto, el más salado de la tierra, no hay vida en él actualmente, sea un mar fructífero y muy, pero
muy fecundo, con muchos peces y muchos pueblos que lo rodeen. Qué extraordinaria visión. Más allá de la aplicación a nuestra vida, el río de Dios y otras expresiones que se han escuchado en diferentes prédicas, esta es parte de una profecía que será cumplida en algún tiempo remoto a futuro. Versículo 13, titulado Límites para la tierra, dice así: Esto dice el Señor soberano: La tierra para las 12 tribus de Israel se dividirá de la siguiente manera. Los descendientes de José recibirán 2 porciones de tierra. Las demás tribus recibirán partes iguales. Yo juré solemnemente que daría esta tierra a los antepasados de ustedes, y ahora pasará a sus manos como posesión. Estos son los límites de la tierra. El límite norte irá desde el mar Mediterráneo hasta Etlón. Luego seguirá por Lebo Hamat hasta Sedad, y de allí se extenderá a Berota y Sibraim, que están en la frontera entre Damasco y Hamat, y finalmente hacia Hazar Aticón, en la frontera con Aurán. De modo que el límite norte irá desde el mar Mediterráneo hasta Hazar Enán, en la frontera entre Hamat al norte y Damasco al sur. La frontera oriental arranca entre Aurán y Damasco y desciende al sur por el río Jordán entre Israel y Galad, pasa al Mar Muerto y sigue en dirección sur hasta llegar a Tamar. Esta será la frontera oriental. La frontera sur irá en dirección occidental desde Tamar hasta las aguas del Meribá en Cades, y desde allí seguirá en curso del arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Esta será la frontera sur. Por el lado occidental, la frontera será el mar Mediterráneo, desde la frontera sur hasta el punto donde comienza la frontera norte, frente al Lebo Hamat. Dividan la tierra entre las tribus de Israel dentro de esos límites. Repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes. Ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus. Estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de las tribus con la cual ahora viven. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y ahora leemos el capítulo 48, capítulo final de la lectura de hoy y capítulo final del libro de Ezequiel, titulado División de la tierra entre las tribus. Dice así, versículo 1. La siguiente lista corresponde a las tribus de Israel junto con el territorio que recibirá cada una. El territorio de Dan está ubicado en el extremo norte. La línea fronteriza sigue la ruta de Etlón hasta Lebo Hamat y luego continúa a Hazar Enán en la frontera con Damasco, con Hamat por el norte. El territorio de Dan se extiende a lo ancho de todo el territorio de Israel, de oriente a occidente. El territorio de Aser queda al sur del territorio de Dan y también se extiende de oriente a occidente. El territorio de Neftalí se ubica al sur del territorio de Aser y también se extiende de oriente a occidente. Luego sigue Manasés al sur de Neftalí y su territorio también se extiende de oriente a occidente. Al sur de Manasés está Efraín, después Rubén y luego Judá. Todos los límites se extienden de oriente a occidente. Al sur de Judá está la tierra apartada para un propósito especial. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderá al oriente y al occidente, igual que los territorios tribales, con el templo en el centro. La tierra apartada para el templo del Señor tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Para los sacerdotes habrá una franja de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, con el templo del Señor en el centro. Este terreno está apartado para los sacerdotes ordenados, es decir, los descendientes de Sadoc, quienes me sirvieron fielmente y no se extraviaron con el pueblo de Israel y los demás levitas. Esa será su porción especial, la tierra más sagrada, cuando se haga la repartición. Junto al territorio de los sacerdotes estará la tierra donde vivirán los demás levitas. El terreno asignado a los levitas tendrá la misma dimensión y forma que el terreno que pertenece a los sacerdotes, 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho.
Las dos porciones juntas medirán 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Ninguna parte de esa tierra es especial, de esa tierra especial podrá venderse, ni será canjeada ni usada por otras personas, pues pertenece al Señor. Es tierra consagrada. Al sur del terreno sagrado del templo se asignará una franja adicional de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho para uso público, casas, pastizales y espacios comunes, con una ciudad en el centro. La ciudad medirá 2 kilómetros con 400 metros de cada lado, norte, sur, oriente y occidente. Está rodeada por 133 metros de campo abierto en cada dirección. Fuera de la ciudad habrá un terreno agrícola que se extenderá 5 kilómetros con 300 metros al oriente y lo mismo al occidente, por el límite del terreno sagrado. Esta tierra de labranza producirá alimentos para la gente que trabaja en la ciudad. Podrán cultivarla los miembros de las diversas tribus que vayan a la ciudad para trabajar. Todo este terreno, incluidas las tierras sagradas y la ciudad, forman un cuadrado de 13 kilómetros con 300 metros de lado. Los terrenos restantes al oriente y al occidente de las tierras sagradas de la ciudad pertenecerán al príncipe. Cada uno de estos terrenos medirá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderán en dirección opuesta uno de otro hacia los límites oriental y occidental de Israel, con las tierras sagradas y el santuario del templo en el centro. Por lo tanto, la tierra del príncipe abarcará todo lo que esté entre los territorios asignados a Judá y a Benjamín, con excepción de los terrenos separados para las tierras sagradas de la ciudad. Y antes de que sigamos leyendo, fíjense cómo el templo está en el centro. La presencia de Dios está en el centro. Y más allá de que no comprendamos mucho ni cómo poder aplicar todo el pasaje, sí hay que entender de que Dios quiere estar en el centro del trono de nuestra vida. El reino de los cielos debe ser nuestra prioridad. Y así como estar en el centro simbolice también el símbolo de poder, de autoridad, de reconocimiento público y de sujeción y dependencia, así también nosotros con la presencia de Dios debe estar en el centro. Allí el Espíritu Santo debe estar sentado en el trono de nuestro corazón, donde Él reine y nos dice a nosotros: siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, donde yo tomo las decisiones y vos las ejecutás. Y ahí es donde aprendemos a vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, y eso es lo que marca la diferencia. Seguimos leyendo los versículos finales. Versículo 23 dice así: los territorios asignados a las demás tribus son los siguientes. El territorio de Benjamín está al sur de las tierras del príncipe y se extiende por toda la tierra de Israel de oriente a occidente. Al sur del territorio de Benjamín está el territorio de Simeón, el cual también se extiende de oriente a occidente. A continuación está el territorio de Isaacar con los mismos límites de oriente al occidente. Luego sigue el territorio de Zabulón, que atraviesa la tierra de Israel de oriente a occidente. El territorio de Gad está situado al sur de Zabulón, con los mismos límites al oriente y al occidente. La frontera sur de Gad va desde Tamar hasta las aguas del Meribá en Cades, y de allí sigue el arroyo de Egipto hacia el mar Mediterráneo. Estas son las asignaciones que se apartarán como posesión exclusiva de cada tribu. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y culmina con el título Las puertas de la ciudad, versículo 30, diciendo lo siguiente: estas serán las salidas de la ciudad en la muralla norte, cuya extensión es de 2 kilómetros con 400 metros de largo. Habrá 3 puertas y cada una llevará el nombre de una tribu de Israel. La primera llevará el nombre de Rubén, la segunda de Judá y la tercera de Leví. En la muralla oriental, que también mide 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de José, de Benjamín y de Dan. En la muralla sur, también de 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de Simeón, Isaacar y Zabulón. Y en la muralla occidental, también de la misma longitud, las puertas llevarán el nombre de Gad, de Aser y de Neftalí.
El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros y con 600 metros, y desde ese día el nombre de la ciudad será: El Señor está allí. ¡Qué bueno es eso! ¡Wow! Tremendo el libro de Ezequiel que hoy hemos terminado de leer, y cómo hemos visto cosas que se referían a ese momento histórico y después otras muchas que se referían a siglos posteriores o décadas posteriores, y luego el capítulo 40 al 48 que vaya a saber cuándo será, en el milenio, será en la Nueva Jerusalén descrita. Bueno, como sea, allí nos deja ese interrogante que no tenemos por qué encontrar respuesta. Simplemente tenemos que creer que el propósito de Dios siempre se va a dar para su gloria y para el engrandecimiento de su reino en la tierra, porque la gloria del Señor llenará toda la tierra como las aguas cubren el mar. De esa manera así será. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy, e intentaremos responderla a través del comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario subimos en el canal. Pero desde ya aprovecha todas las listas de reproducción. Anda al canal o aprovecha estas que están aquí publicadas para que puedas ver todo el contenido que tenemos y te edifiques con ellos. Será hasta mañana, Dios mediante, para comenzar con el libro de Daniel. Chau, chau.